Trump quiere encontrar una Delcy Rodríguez en Cuba, quiere encontrar su propia Delcy. Bueno, eso no lo está pudiendo encontrar. Ni Miguel Díaz-Canel, que es el presidente de Cuba, el secretario general del Partido Comunista, ni Raúl Castro. Todos ellos han salido a declarar, si podemos poner el tuit, Mate, de Díaz-Canel, a decir directamente: nosotros no vamos a negociar. Nosotros, si nos llevan de acá, es muertos y después de un baño de sangre. Literalmente, estoy citando palabras del presidente cubano que dijo la semana pasada. De todos modos, Argentina, a lo largo de la historia en general, ha sido un país que, si bien obviamente no tiene la misma capacidad que un China, que un Estados Unidos, que un Rusia, siempre ha tenido un ejercicio, sobre todo diplomático, en la arena internacional, que a mí me llena de orgullo y que a mí me parece que realmente es destacable, porque tenemos un cuerpo profesional muy profesionalizado, que hace un laburo muy bueno y que ha dejado hitos, incluso en búsqueda de la paz, del desarme nuclear, que son históricos. La situación energética en Cuba es muy alarmante y China entra y dice: bueno, yo te voy a ayudar con esto. Para mí, más allá del caso puntual, es una señal geopolítica que hay que mirar con mucha atención. Decir, ojo, China tiene intereses en Cuba. China tiene intereses en que en Cuba no caiga, o mejor dicho, no asuma un gobierno leal a los intereses de Washington. ¿Hasta qué punto China está dispuesto a avanzar en esa pretensión? Bueno, voy a dejar el cigarrillo aquí. Hoy inauguramos una sesión nueva. Le pedimos disculpas. No sé si vino en un mejor momento. ¿Estás cómodo? Estoy perfecto. Mejor que nunca. Bueno, ya te voy a presentar. Vamos a inaugurar la columna donde vamos a tener semana por medio a un invitado para hablar de cuestiones internacionales. Él es Tomás Santolín, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. Y hoy vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver, ¿cómo resumirlo? Te voy a hacer una pregunta que me parece que puede ser un disparador. A ver. ¿De quién es América Latina? ¿Es de Estados Unidos o es de los propios pueblos y estados-nación latinoamericanos? Yo le diría Hispanoamérica. Hispanoamérica. Yo creo que lamentablemente es de Estados Unidos. Bueno, te puedo narrar 2 o 3 escenas, situaciones que se dieron en los últimos días. Este último sábado, por ejemplo, sábado 23. Sí. En Caracas, un ejercicio militar de mucha magnitud, sí, comandado y ejecutado por Estados Unidos, con la tropa de marines del ejército de Estados Unidos, desplegándose en Caracas, obviamente haciendo uso y cerrando el espacio aéreo, en una demostración, si querés, de poder militar, de poder geopolítico, de influencia regional, por parte de Estados Unidos hacia Venezuela, pero también hacia el mundo, diciendo: mira, acá nosotros podemos hacer un ejercicio militar como si fuera el propio territorio norteamericano, como si fuera nuestro, y no un Estado-nación soberano. Después, acá, y yo acá me gusta mucho tu enfoque, porque habrá el limitado o el reduccionista que diga: criticás esa expansión de Trump en Venezuela, entonces bancás a Maduro. No, por favor, no, lo último, lo opuesto. Pero me parece que hay matices en el medio que está bueno tratar de percibir. Esa es una situación. Te cuento otra. Hace poquito, en México, y acá, Mate, si podemos poner la infografía de los funcionarios mexicanos que renunciaron. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, sí, hace menos de un mes fue denunciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿De qué lo anunciaron? De narcotráfico, connivencia y participación en narcotráfico. Sí. Él saca un tuit al momento en que es denunciado, un tuit muy, reivindicando la soberanía de México, diciendo: esto es una erosión o un avance por sobre nuestra propia soberanía del Estado mexicano, lo cual es un argumento que posiblemente sea válido, sea plausible, pero inmediatamente después se pide licencia y renuncia, no de manera permanente, pero renuncia temporalmente al cargo para, si se quiere, ponerse al servicio de la justicia, de la propia justicia mexicana. Pero a fin de cuentas lo que está diciendo es: bueno, una decisión de Estados Unidos y de Donald Trump y el Departamento de Justicia termina socavando o imponiéndose por sobre la propia voluntad de los mexicanos que votaron a un gobernador. Y que ahora está, del mismo modo que él renunció, hay 8 o 9 funcionarios top, senadores, alcaldes, funcionarios de mucha jerarquía que
o renunciaron, los que están en curso, 3 de ellos renunciaron, los que no están los que no están en funciones, bueno, obviamente no tenían a dónde renunciar. Pero digo, son gestos, son señales de que Estados Unidos tiene un poder de influencia y de intervención enorme. Bueno, quiero que entremos en esto, Tomás. Recién hablábamos de Venezuela al principio. Sí. ¿Qué le conviene más a Estados Unidos? ¿Que esté Delcy Rodríguez o María Corina Machado? O sea, ¿cómo le explicás eso a la gente que viene escuchando hace años que Estados Unidos quiere restaurar la democracia en Venezuela? ¿Es complicado Estados Unidos cuando se tiene que sentar en una mesa a negociar con otros países? Bueno, a ver, me parece que en primer lugar hay que destacar y resaltar que Venezuela venía en un estado de situación tan agravado, tan percutido, tan lastimado, que había casi cierta legitimidad, incluso de gobiernos relativamente progresistas o de izquierda, como para que Estados Unidos tomara una acción, que fue la acción de sustraer a Maduro del poder. Sí. Maduro es el sucesor de Hugo Chávez. Sí. Hasta ahí estamos perfectos. Sí. Lo sacan al tirano. Lo sacan. Perfecto. Ahora se lo va a enjuiciar en Estados Unidos, no por la muerte de los venezolanos y toda la gente, sino por otras cuestiones, otras causas. Perfecto. Ahora, la dictadura sigue. Totalmente. O sea, no es que lo sacan a Maduro para decir, bueno, vamos a llamar a las elecciones, Estados Unidos va a estar junto con otros países viendo cómo se realiza el acto electoral para que sea limpio, etc. No pasó nada de eso. Totalmente, totalmente. Y no solo no pasó nada de eso. Estás poniendo a la 2 de Maduro y de todo el régimen que hasta hace un mes decía Estados Unidos son los yanquis, son los colonialistas, imperialistas, y ahora dice admiro mucho a Donald Trump. No, pero además ni siquiera es sutil, digamos. El discurso de Trump no es solo Maduro es un narcoterrorista, es todo el gobierno es narcoterrorista. Totalmente. Entonces, ¿por qué siguen los narcoterroristas en el poder? Totalmente. Bueno, esa es una disyuntiva o una interrogación para mí fascinante. Sí. Probablemente para mí se explica por la realpolitik. ¿Por qué? Porque a Donald Trump le sirve, le conviene, le resulta mucho más práctico, más funcional para él tener en el gobierno de Venezuela alguien que puede manejar como un títere. Porque hoy literalmente Delcy Rodríguez es un títere de Washington. Y no lo digo ni siquiera, a mí no me gusta ser peyorativo, digamos, pero es un análisis totalmente objetivo. Hoy Delcy Rodríguez cumple las órdenes, principalmente de Marco Rubio, de la CIA y de Mauricio Clever Calone. Son los 3 funcionarios de Estados Unidos que más toman las decisiones hoy en Venezuela. Vos sabés que hace unos días aquí yo reivindicaba la imagen del general Lanusse, y el general Lanusse fue el único militar de estos pagos, digamos, que le dijo no a la CIA. Cuando la CIA le pidió el apoyo para derrocar a Salvador Allende en Chile. Y Lanusse le dijo, no. Totalmente. Bueno, y ese ejemplo, ¿sabés a qué me haces pensar? Mate, si podemos poner la imagen de Venezuela que comparte Donald Trump en su red social. Donald Trump comparte un tuit que fue bastante icónico, donde dice Venezuela, el estado número 51 de Estados Unidos. Eso es vergonzoso. Eso lo sube el propio Trump. Y es vergonzoso, yo veo venezolanos que aplauden eso. Bueno, claro. Que quieren ser como un Puerto Rico. Claro, yo entiendo el venezolano que dice necesitábamos a alguien que saque a la dictadura anterior, y me parece, de hecho lo comparto, me parece totalmente loable. Ahora, esto ya es una humillación a puertas abiertas, digamos, ni siquiera está disfrazado. Algo parecido, yo te diría, no lo mismo, pero parecido está pasando con Cuba. Pasa que Cuba, pareciera que los jerarcas del régimen cubano, los herederos de Castro, están más arraigados al poder. Primero porque llevan 7 décadas en vez de 3 décadas como Venezuela, con lo cual ya todos, la vida, sus ingresos, las mansiones en donde viven, los viajes de lujo que hacen, ellos, sus hijos y sus nietos, dependen todo de agarrarse a poder. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque me parece que Cuba todavía no está, es decir, había muchos que decían, Trump quiere encontrar una Delcy Rodríguez en Cuba, quiere encontrar su propia Delcy. Bueno, eso no lo está pudiendo encontrar. Ni
Miguel Díaz-Canel, que es el presidente de Cuba, el secretario general del Partido Comunista, ni Raúl Castro. Todos ellos han salido a declarar, si podemos poner el tuit, Mate, de Díaz-Canel, a decir directamente: nosotros no vamos a negociar, nosotros, si nos llevan de acá, es muertos y después de un baño de sangre. Literalmente, estoy citando palabras del presidente cubano que dijo la semana pasada. Con lo cual también son como puntos de ebullición que también está bueno tener, ser conscientes y que nos prendan alguna alarma, incluso nosotros como pueblo argentino, porque si bien no estamos involucrados directamente, estamos en el mismo territorio, somos aliados estratégicos casi verticales de Estados Unidos, que es el principal. Ahora te pregunto como analista internacional. No estamos, nosotros, la República Argentina, no está en iguales condiciones para hacer negocios con Estados Unidos o con Israel. ¿Estamos o no estamos? No, sin duda que no. A ver, uno cuando lo primero que estudia, el primer día de clase, cuando empieza a estudiar relaciones internacionales, te dicen: vivimos en un sistema anárquico en el cual, en términos formales, todos los países son iguales ante la ley internacional, en la ONU, etc. Pero después, cuando vos lo analizás desde la realpolitik y desde el realismo político, eso es evidente que no. Que hay países, sobre todo las potencias, las grandes potencias hegemónicas, que tienen capacidades militares, capacidades financieras, capacidades de influencia, diplomáticas, etcétera, que las hace estar posicionadas en el tablero político con una mucho mayor solidez, con mucho poder en términos de unidades de poder real, unidades de poder político, mucho más fuertes y por encima de otras naciones que no tienen las mismas capacidades. De todos modos, Argentina, a lo largo de la historia en general, ha sido un país que, si bien obviamente no tiene la misma capacidad que un China, que un Estados Unidos, que un Rusia, siempre ha tenido un ejercicio, sobre todo diplomático, en la arena internacional, que a mí me llena de orgullo. Y que a mí me parece que realmente es destacable porque tenemos un cuerpo profesional muy profesionalizado, que hace un laburo muy bueno y que ha dejado hitos, incluso en búsqueda de la paz, del desarme nuclear, que son históricos. ¿Hoy Argentina tiene un canciller? Tenerlo lo tiene. A mí me parece que la principal pregunta ahí es: ¿cuál ha sido la estrategia de política exterior del gobierno de Javier Milei desde 2023 hasta acá? ¿Cómo se llama el canciller argentino? Pablo Kirno. ¿De dónde viene Pablo Kirno? Del riñón de Toto Caputo. Ok, tenemos un representante del Ministerio de Economía como canciller. Coincido. Ahora, lo loco o lo paradójico es cuando vos ves quién estaba antes, que había una canciller como Diana Mondino, que yo la respeto en términos profesionales. A fin de cuentas, lo que seguíamos siguiendo era la línea de la decisión de Milei, del presidente de la República, de alineamiento absoluto con Estados Unidos y con Israel. Que valga la redundancia, pero esto, le reconozco la honestidad de decirlo. Claro. Eso no le quita, si se quiere, la gravedad. Pero por lo menos es claro. Cuando tenés un presidente genuflexo, podríamos decirle, que dice: Estados Unidos e Israel no piden tanto. ¿Qué pensás de esa frase como analista internacional? Todos los países piden y también todos los países se benefician. Entonces, a ver, yo ahí diría, Argentina, ¿estamos siendo beneficiados o estamos obteniendo retornos, ya sea inmediatos o futuros, ya sea financieros, económicos, diplomáticos, de abrir nuevas puertas comerciales? Pero digo, ¿estamos obteniendo beneficios concretos del alineamiento vertical con Estados Unidos y con Israel? ¿Estamos? A ver, yo creo que es una apuesta del gobierno de Milei. Hasta ahora me ha sorprendido para bien, debo admitirlo, porque yo siempre he sido muy crítico de esta alineación vertical, porque para mí un país lo primero que tiene que buscar es la prosperidad de su propio pueblo y tiene que tener el interés nacional como fin, te diría casi único, como norte único. Entonces, que vos abiertamente digas: vamos a alinearnos a los intereses de otras dos potencias, bueno, a mí me hace ruido y no me gusta. Ahora, sí es cierto que acá no sé si decir la República Argentina o el gobierno de Milei han tenido beneficios. Por ejemplo, bueno, porque sabemos que en 2025 las elecciones legislativas a Milei lo salvó Scott Bessent y el Departamento de Estado. Entonces digo, pero también yo creo que se han abierto ciertos mercados para Estados Unidos, para Argentina, particularmente de Estados Unidos, que también puede tener beneficios, con lo cual es una apuesta a futuro. ¿Algún día vamos a tener una política internacional que no sea bajarnos los pantalones ante las potencias y más allá de nuestro lugar
nuestra posición, negociar con hidalguía? Bueno, te diría que Argentina históricamente la ha sabido tener, la ha sabido formular y llevar a cabo, y por eso antes destacaba y vuelvo a destacar la enorme tarea que hace el cuerpo diplomático argentino. Creo que eso hay mucho material y hay mucho know-how, hay mucha capacidad para efectivamente llevarlo a cabo y ejecutarlo. Sí, es cierto que no es el momento en el cual más se esté desplegando esa capacidad diplomática, es una lástima. Es una lástima. China está invirtiendo en Cuba más en energía solar, en Cuba, que en cualquier otro país del mundo, mientras los cubanos están a oscuras. Bueno, eso es un dato interesante. China, en todo lo que es infraestructura en paneles solares y energía solar, como vos decías, tuvo un aumento de más de 2000% entre el último año y el anterior. Es decir, tiene un crecimiento enorme de cómo está financiando o haciendo préstamos para la energía solar en Cuba. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el principal problema que hoy tiene Cuba es la energía. Sobre todo, siempre viene teniendo hace muchos años, desde que cae Maduro en Venezuela, le cortan el chorro de exportaciones que iba de Venezuela a Cuba, con lo cual quedan secos. Y ni hablar ahora con el quilombo en Irán, que sube muchísimo el precio del petróleo, con lo cual hoy en día Cuba no tiene electricidad, tienen paros pautados, o sea, preanunciados de 20 horas por día, solo tienen 4, y la mayoría de casas ni siquiera tienen eso. Con lo cual, la situación energética en Cuba es muy alarmante, y China entra y dice, bueno, yo te voy a ayudar con esto. Para mí, más allá del caso puntual, es una señal geopolítica que hay que mirar con mucha atención, decir, ojo, China tiene intereses en Cuba. China tiene intereses en que en Cuba no caiga, o mejor dicho, no asuma un gobierno leal a los intereses de Washington. ¿Hasta qué punto China está dispuesto a avanzar en esa pretensión propia que tiene de también expandir su influencia en Cuba? Hablábamos al principio del tema narcotráfico, hablabas de México, hablábamos de Venezuela, y aparece como el argumento que justifica todo. ¿Existe realmente a nivel internacional la guerra contra el narcotráfico? La verdad, como analista internacional, decime. A ver, hay muchas verdades. La primera verdad es que el 99% de la cocaína que se produce en el mundo, que se produce en 3 países, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, gran parte de esos recursos, o de esa masa de dinero, va a jueces, va a gobiernos, va a sectores de la fuerza de seguridad. Es una realidad, con lo cual existe un incentivo a mantener ese negocio. Suena crudo y es horrible, pero es la realidad y no hay que ignorarla. Por otro lado, es cierto que Estados Unidos está adoptando la lucha contra el narcotráfico, al menos desde lo retórico y desde lo discursivo, como su principal bastión de lucha con el cual avanzar o expandir su influencia sobre América Latina. Y eso hay que seguirlo muy, muy de cerca porque puede tener desenlaces bastante problemáticos. La última, interesante punto ¿Cuándo son las elecciones de medio término de Estados Unidos? Noviembre. En noviembre. ¿Cómo crees que le puede ir a Donald Trump? Bueno, es muy probable que pierda el control de al menos una de las 2 cámaras. Hoy en día los republicanos tienen mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. Es muy probable, todas las encuestas coinciden en esto, o la mayoría, la gran mayoría, que los republicanos pierdan la mayoría en al menos una de las 2 cámaras, con lo cual ya va a complicar mucho a Trump, porque el no control del gobierno limita mucho la capacidad de una administración, sobre todo en Estados Unidos. Y también por eso Donald Trump necesita ya mismo, no me quiero ir a Irán, pero necesita ya mismo irse de Irán, porque está subiendo muchísimo la impopularidad de la imagen de Trump en las encuestas. El galón de combustible se fue de $2.90 a 4.70, casi. Que para ellos es que para eso muchísimo, una locura. Y que ningún gringo te camina una cuadra, todos usan auto, con lo cual tiene un impacto muy fuerte. Y para financiar una guerra, más de 10.000 kilómetros de distancia. Nosotros cuando hablábamos, lo debatí en Crónica con algún analista internacional que estaba en Israel. Sí. Que yo decía, bueno, pero esta guerra, el propio votante de Trump le está diciendo a Trump. Total. A nosotros nos chupa un huevo Israel. Nosotros queríamos hacer grande Estados Unidos, no a Israel. No, pero esto, ¿sabés que hay un video
de hace más o menos una semana que te juro que es llamativo, en el cual una periodista, creo que es de CBS, le hace una pregunta a Donald Trump cuando está a punto de subirse al avión presidencial y dice: señor presidente, ¿hasta qué punto las finanzas del pueblo norteamericano influyen en su decisión cuando usted está negociando un acuerdo con Irán? Uno pensaría decir, influye mucho porque es el electorado al cual represento. En absoluto, dice, para nada, dice Trump. Lo único que me importa es que Irán no obtenga la bomba atómica. No pienso en otra cosa que no sea. Bueno, ¿cómo se siente el norteamericano de a pie cuando ve eso? Que es difícil, y más es difícil de explicar a unos meses de las elecciones, pero bueno. Con esto no te quito más tiempo, pero de Pablo, el economista, Juan Carlos de Pablo, si no me equivoco, ¿no? Correcto. En el edificio Libertad estaba con Milei en una charla y él dijo: muchacho, si pierde Trump, acá estamos jodidos. Y esa frase, si pierde Donald Trump, acá estamos jodidos, a mí me llamó la atención, porque dije, para, frenemos un poco el auto. Si me estás hablando de un gobierno que es un éxito, supuestamente, ¿por qué depende de que a Trump le vaya bien o mal en las elecciones de medio término? Digo, pierde Donald Trump y yo no lo veo a Kast diciéndole a sus ministros: muchachos, si pierde Trump estamos re jodidos en Chile. ¿Qué pasa? Totalmente. Bueno, coincido con vos en que la vara para medir el éxito de cualquier gobierno sería la propia capacidad que ese gobierno puede ejercer para llevar adelante un plan económico y no la dependencia de otros países. Lo cierto es que de Pablo un poco está siendo sincero en el sentido de decir, hasta ahora nos salvó Trump. Cuando las papas quemaban en el 2025, puso el préstamo Steve Bessent y pasamos de estar segundos en todas las encuestas a primeros, y por eso ganaron las legislativas del 25. Con lo cual, eso es realidad. Ahora, la pregunta ahí sería, bueno, si cae Trump, ¿cae la Argentina o el gobierno de Milei? Porque hay que hacer la distinción. Ahí yo no estaría tan seguro que necesariamente a Argentina le vaya mal si cae Trump. ¿Y al gobierno de Milei? Y al gobierno de Milei va a perder un aliado, probablemente el principal aliado que tenga en términos internacionales. No lo va a perder, pero ese aliado que tiene y que lo ha ayudado muchas veces va a estar mucho más atado de manos para poder ayudarlo y asistirlo. Porque los opositores a Trump están diciendo, ¿por qué le estamos dando tanta plata a la Argentina? Sí. ¿Está pasando eso? Sí, además el sistema norteamericano a nivel institucional tiene un montón de procesos por los cuales si el gobierno federal quiere gastar en X o Y, tiene que pedirle al Tesoro a través del Congreso, con lo cual la oposición, en caso de ganar la mayoría en alguna de las dos cámaras, puede hacer valer ese leverage y decirle, para Trump, yo sé que vos querés ayudar a tus aliados, a Milei, lo que sea, no te la vamos a dejar ahora. Tomás, muchísimas gracias. Gracias a vos, Presto, un gusto. Por favor. Tomás Santolín. Bueno, nuestra columna internacional que de ahora en más va a estar, ¿cada cuánto? Locos días. Bueno, toda la semana, cada 15 días. Cuando haya quilombos internacionales, va a estar Tomás aquí. Lo vamos a tener asiduamente en el programa.